Hola, muy buenas señoras y señores, bienvenidos al programa Actualidad Debate, que cada semana llevamos puntualmente a sus hogares para tratar temas de actualidad. Agradecer públicamente desde aquí a nuestro compañero de Nueve La Loma, Manuel Jesús Villacaña, que se ocupara también, como lo hizo la semana pasada, de realizar y de moderar este programa de debate. Ya saben, las gripes, los resfriados que no perdonan. Pero de vuelta ya y encantada de estar con todos ustedes para tratar temas de interés, en este caso con Jorge López Martos, PSOE de Baeza. Muchísimas gracias, Jorge, bienvenido y encantada. Hacía tiempo que no estabas por aquí. A vosotros, bien hallado siempre en esta casa. Muchísimas gracias también por acompañarnos a José Luis Roldán Sánchez, Partido Popular de Linares. Muy contenta de que nos acompañe, José Luis. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias también por acompañarnos, pues por supuesto, por el partido Sumar, en este caso, coalición, no puede ser partido. No es coalición, yo personalmente soy de Izquierda Unida. Blas de Izquierda Unida, Blas Rueda Ponce de Rivera. Muchísimas gracias también a ti. Gracias a vosotros por invitarnos a estos debates tan interesantes. A nosotros nos gusta mucho que nos acompañéis. Y bueno, pues como les decía a mi compañero Manuel Jesús Villacaña, encargado de moderar este debate la semana pasada, decía, porque bueno, pues fue un error de última hora en la agenda, no pudo acompañarnos el Partido Popular y con buen criterio Manuel Jesús Villacaña decidió dejar sobre la mesa el tema de la estrategia andaluza del olivar para que lo pudiera defender, como hoy lo va a hacer, pues el representante del Partido Popular, ya que ha sido una medida aprobada en la Junta de Andalucía. Así que comenzamos, José Luis Roldán Sánchez, con esa estrategia andaluza del olivar que trata de impulsar lo que es nuestro sector económico más importante, de hacerlo también más sostenible, más ecológico y de que se adapte mejor a las necesidades de la población andaluza. Sí, yo creo que, acabas de hacer tú un resumen perfecto de lo que se pretende desde el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno en relación al olivar. Bien es cierto que se han ido dando pasos adelante año tras año, trabajando todos juntos, y digo todos, pero también es cierto que nuestro olivar, nuestros 66 millones de olivos que tenemos en la provincia, en este caso la estrategia es obviamente a nivel andaluz, pues hay que trabajar tanto para la provincia como para el resto de provincias de Andalucía. Perdón. Necesitaba un impulso mayor, a nuestro entender, y después de escuchar, obviamente, a todas las asociaciones, cooperativas y a todo el que tiene algo que decir al respecto del mundo del olivar, pues hemos desarrollado esta estrategia que, así a grosso modo y a modo de resumen, pues se resume, como digo, en unas 52 medidas, en casi 1.000 millones de euros de inversión, que sobre todo buscan la competitividad, la digitalización y el trabajo en I+D+I. ¿Para qué? Pues para una cosa muy sencilla, que entiendo que todos estamos de acuerdo, y es poner en valor nuestro oro líquido y nuestro olivar. Y por lo tanto, creemos que es una estrategia ambiciosa, realista, que se puede llevar a cabo y que está consensuada, como acabo de decir, con todo tipo de asociaciones que están implicadas en todo lo que es el mundo del olivar. Bueno, hablamos de hacer el olivar, entre otras cuestiones, más sostenible, también más digital, más de la era de hoy en día, pero también hacerlo más competitivo, nuestro olivar y nuestro aceite. Y de eso un poquito porque Perdón. Precisamente es tu gremio, es tu trabajo, es tu profesión. Era, ya bueno, mi profesión es jubilado y bueno, y coyunturalmente ocupando un cargo institucional, pero era mi trabajo y era una cuestión que siempre a mí personalmente me ha agradado. De hecho, yo soy parte de la OCM o de la OCM del aceite de oliva que se hizo en el año 94, cuando un eurodiputado de Izquierda Unida, en aquel entonces, Salvador Llobet, fue el padre de presidente de aquella OCM, y yo participé participé en la elaboración de aquella OCM. Y fíjate, Blas, hace tiempo pues tuvimos además en esta casa la oportunidad de entrevistar a Salvador Llobet. Sí, la verdad que el hombre yo que te era muy asequible.
muy, muy asequible y muy, muy buena gente. Y yo creo que no se la reconoció la labor tan importante que desempeñó fuera de la estructura, que es lo que a mí también me trae muchas veces por aquí, fuera de la estructura ideológica de cada uno en las aportaciones que hace. Pero volviendo a la pregunta de la estrategia andaluza del olivar, es verdad que bueno, la inversión que se va a hacer, el acuerdo que está habiendo entre ambas partes, pero yo creo que aquí hay que dejar muy, muy claro una cuestión y que luego esta cuestión no sirva de confrontación y de entre los diferentes partidos como son las cuestiones medioambientales. Porque es que además en el proyecto de estrategia andaluza del olivar, en las 52 medidas va la cuestión medioambiental. Y la cuestión medioambiental y la inversión en digitalización, vamos, además hoy en día con las técnicas nuevas en los agricultores. Es decir, que esto mismo, que en un proyecto de ley que se está haciendo en la Junta de Andalucía, que luego no sirva de echarlo en cara cuando salimos desde Peñaperro hacia arriba, empezamos a echar en cara que los problemas de la digitalización del campo del gobierno central o de que el ministro no sabe realmente defender en la administración europea, y después al final yo creo, si queréis hablamos un poquillo con el tema de la administración europea, pero yo creo que es importante de verdad defender el olivar como sobre todo en la provincia de Jaén, como un producto estratégico. Fijaros, en la comarca esta de V de Baeza, entre el 12 y el 14% del Producto Interior Bruto viene de la agricultura. Y el 97% de la agricultura en esta zona, o el 95% es el olivar, con lo cual es necesario, ¿no? Bueno, el sector bueno, se ha alegrado, se ha congratulado de que al menos se esté trabajando en este asunto, aunque haya muchísimas medidas que desarrollar. Estamos, bueno, pues hablando, como decía Blas, de estas 52 medidas de 11 parcelas, 11 sectores, los que se tocan concretamente y que se ha tratado con cooperativas, con ecologistas, con sindicatos, con empresas y demás. Casi 1.000 millones que se van a invertir en esta estrategia, Jorge. Sí, 986, si no, exactamente. Si no lo he leído mal. Bueno, es una estrategia, veremos cómo sale, esperemos que bien, desde luego. Hay cierta unanimidad por parte del sector en lo más amplio que se pueda hablar. Y algunas de las medidas de las 52 las he visto muy por encima, algunas por su ambigüedad saldrán o no y no habrá especial problema, pero sí es verdad que lo que puede ocasionar ciertos problemas es cuando en un sector que todavía para ciertas gestiones es tan manual, quieran meter esa informatización que por otra parte es necesaria. Agrias fueron las protestas contra el ministro Planas cuando se quiso más o menos ir acercando el mundo digital a las explotaciones. Bueno, ahora entiendo que redime un poco la estrategia la Junta de Andalucía, porque cuando algo conlleva consenso de mundo ecologista, consenso de mundo de almazaras privadas, mundo de cooperativistas, que eso sí es un mundo súper importante en especial para los pueblos de la provincia de Jaén, para los pueblos, para las poblaciones de menos de 10.000 habitantes, pues evidentemente lo que esperamos es que salga bien. Y también lo que esperamos es que en la parte económica, lo que he podido consultar es que, bueno, que pueda paliar un poco si es verdad que este señor, el señor Trump, nos va a terminar poniendo aranceles al aceite o a la aceituna. Bueno, de momento no se ha cortado con el acero y con el aluminio. Con el acero y con el aluminio, y bueno, y tiene ahí a los vecinos que sí, que no. Que bueno, si hay una estrategia que sirve para ello, pues bienvenida sea. Pero quizás a lo que hay que ir es que, al igual que ya se cambió hace muchos años esos criterios con la política europea, ¿no? Que a lo primero era por producción, cuando la producción fue tan grande hace tantos años, se cambió a un criterio de extensión, pues bueno, que sí que sea una estrategia que al final que sea moldeable, porque la producción que hay es buena. Somos excesivamente dependientes del tiempo en algunas comarcas, no en la nuestra, porque en los olivares de regadío puede estar en torno al 85%, pero la estrategia donde sí creo que debe ahondar es en que haya un cultivo sostenible, ecológico, y sobre todo que no sea ahora la tendencia el monocultivo intensivo de olivar de seto súper mecanizado, y por supuesto que no siendo así podremos ver cómo sobrevive el olivar en pendiente.
porque ahí tenemos Un escollo importante. un sí. escollo muy grande, al ser un olivar de un rendimiento muy variable, al ser un olivar de secano y al ser un olivar cuya recogida es más cara Complicado. que meter en un llano una máquina. Pero bueno, que como digo, es una estrategia que ojalá prospere, que ojalá vaya bien y que ojalá haga empleo, productividad, Andalucía aumenta su Producto Interior Bruto, cualquier cosa que venga a mejorar encima nuestro campo es positivo. Y yo creo que tras lo que tienen que hacer es probar más el aceite de oliva de Jaén. Mojar pan, ¿no? El aceite de oliva de Jaén, mojando sopitillillas, como dice un amigo mío, de pan en nuestro aceite, comerse nuestras aceitunas y se le quitan rápidamente esa idea de subirnos los aranceles a nuestro producto estrella. José Luis. Había pedido la No, palabra. yo era es decir, totalmente espalda y de no me había acuerdo dado cuenta. en la matización que hacía Jorge y además era ya recordar lo que decía yo al principio. ¿Por qué salió adelante la OCM? ¿Por qué salió adelante? Porque ahí estuvimos todos. Y cuando digo todos, hablo de todos. Desde pequeños y medianos agricultores a medianos agricultores de cooperativas e intereses. Si realmente la estrategia del olivar tiene que ser así y hay un consenso, lo único que yo puedo pedir, y estando de acuerdo con las palabras de mis dos contertulios, es honestidad y lealtad hacia lo que hay. No es que la estrategia del olivar luego sirva para lo que nos sirven muchas cosas, por desgracia, hoy en día en la política, el enfrentamiento. Hay un acuerdo, se ha cuantificado, se ha puesto en marcha, nos encontraremos con piedras en el camino, nos encontraremos con altibajos, pero sobre todo lealtad de todo el espacio. José Luis. Bien, a mí me agrada muchísimo, permíteme, Encarna, que lo diga, que por lo menos por primera vez desde que estoy yo en esta tertulia, y ya he venido unas cuantas, que este tema suscite, sin politizar absolutamente nada. Es que cómo no nos Ahí va a estoy- unir este asunto. Ahí estoy de acuerdo En Jaén. totalmente con el compañero de mesa con tertulio. Que suscite pues un alto grado, digámoslo así, de coincidencia en que pensamos que esto es algo que va a resultar positivo para nosotros, para el olivar. Teniendo en cuenta que Andalucía es la primera productora de aceite de oliva y de aceituna del mundo, y teniendo en cuenta que vamos como un tiro, permíteme la expresión, con el tema de la venta de nuestro aceite, porque no hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el año pasado las exportaciones del mundo del olivar aumentaron en un 43%. Quiere decir que estamos en alza, que estamos de moda, permíteme también la expresión, que creo que todo el mundo que tiene un poquito de conocimiento y de sensatez en todo el planeta Tierra sabe que la mejor grasa vegetal que existe sobre la Tierra es la del aceite de oliva. Y bueno, creo que debemos que seguir entre todos potenciando aún más el que sigamos siendo la primera productora mundial y que sigamos aumentando las exportaciones y nuestras ventas. Porque todo esto, entre otras muchas cosas, obviamente redunda en más puestos de trabajo, en el Producto Interior Bruto, y todo lo que sea riqueza produce bienestar. Desde luego que Por lo sí, tanto, sobre todo con la mentalización del campo. ¿Cómo sí, se ha sí, mentalizado sí. en mejorar en la calidad, la apuesta por la calidad? Es que ha sido de verdad. Yo creo que eso ha sido un acierto total y absoluto, y hay que remitirse a los datos, a los números. Y los datos y los números son apabullantes para bien. Por lo tanto, ese es el camino que hay que seguir. Todo lo que se ha estado haciendo bien, creo que hay que continuar haciéndolo. Pero si además de eso le damos un impulso, repito, insisto, que creo que es muy importante, que es totalmente consensuado todas estas medidas que se han llevado a cabo, y se pone encima de la mesa una inversión importante de dinero de aquí a 2027, que es la pretensión de casi 1.000 millones de euros, pues yo creo que esto puede pegar un cambio a mejor muy importante, muy importante. Y esto va a ser un beneficio para todos. Y aunque la estrategia, obviamente, como he dicho antes, es una estrategia a nivel andaluz, porque la desarrolla el gobierno de la Junta de Andalucía, pero a nadie se le escapa que los 66 millones de olivos que tenemos en la provincia de Jaén, el mar de olivos que tenemos en la provincia de Jaén, vamos a ser los principales beneficiarios de esta estrategia, sin duda alguna.
Desde luego que sí, aparte de que, bueno, se trata también de luchar porque esa, bueno, pues ese tándem que forma ciencia, tecnología y empresas se siga ahondando, bueno, pues apostando por la I+D+I, pero también algo muy importante para el sector, que lo llevan reivindicando y se lo han pedido a Europa y piden, están clamando por ello, y es impulsar la gobernanza y la simplificación administrativa. Bueno, es un plan que al final en la simplificación administrativa somos un país tan papelista, siempre hemos sido muy papelistas y sobre todo porque cuando no ha habido muchos papeles los abusos han sido muchos. Entonces, ahí quieras que no, pero bueno, la simplificación administrativa bien entendida, que Agilizar. la agilización, que además con los medios informáticos es factible, está bien, ¿no? No habrá ninguna administración que no te diga que, bueno, ya no hay, son las cosas presenciales, tramitaciones bajo un seguro de responsabilidad civil, etcétera. Pero quiero decir tres cosas respecto a lo de la estrategia, hacia dónde debemos ir. Creo que estamos en el momento de la calidad. Los aceites de oliva han dado el paso que ya los tenemos repartidos por todo el mundo. Maravillosos, aceites tempranos, aceites de variedades. Reconocidos con premios en Sí, todo el mundo. somos capaces de aquí en la provincia de Jaén de tener una aceituna con Nezuelo, Coroneiki, Picual, Manzanillo, cualquiera que claro. sea, es importante. Y seguir en eso, en la calidad, que sea el aceite de calidad el que tira al final del aceite de oliva virgen extra. Lo que también creo es que una estrategia que tiene que tener muy presente hacer el campo no atractivo, pero sí de fácil acceso a los jóvenes. La generación que ya se está jubilando, El relevo. claro, necesita o que ya se ha jubilado, necesita un relevo y necesita que ese relevo les permita vivir bien. O sea, tenemos jóvenes, tenemos agricultores de 40, pero también queremos jóvenes agricultores que ya sean capaces de su FP, su ingeniería y demás, de luego dar el paso de ir al campo. Además. Profesionalizar, además, ayuda también a quitar burocracia. Y también, dicho sea de paso, que para mí es lo más importante, que al final en la estrategia y en normas superiores que se pudieran implementar a través de ella, el aceite de oliva virgen extra tiene que tener un precio mínimo. Un precio mínimo insalvable y garantizado que nunca haga que un agricultor, un pequeño agricultor, que son los que realmente sufren, que un pequeño agricultor nunca tenga pérdidas, ni nunca, y si ahí todo lo que sea subvencionable para los pequeños, medianos agricultores, hay que estar del lado de ellos. Y creo que la base de eso, viendo el año pasado que tuvimos de poca cosecha y precios altos, Con costes de producción muy elevados. Claro, pero yo en esto no me peleo con nadie porque creo que tengo la razón y me encabezono. 7 euros litro de aceite no es caro. Y quien me diga que es caro, para mí se equivoca. Porque el aceite para nosotros en Jaén vale más que el vino, y si por el vino pagamos el triple, pues ¿por qué no lo vamos a pagar por el aceite? Y dura mucho más. Y los precios del ocio más sano. son los que son, o sea que no puedo poner grito en el cielo por eso. Así que es importante que luego todo esto se implemente en ayudar a los agricultores que realmente se están partiendo el lomo, que son los pequeños y medianos agricultores, y sobre todo dar la garantía de que su trabajo les permite vivir y que incluso si hay generaciones posteriores que quieren dedicarse a eso, se pueden dedicar a eso. Que por lo único que puede incentivar a un joven a que siga trabajando es que sea rentable, evidentemente. ¿Blas? Sí, hay una cuestión, yo estoy de acuerdo en una cuestión de lo que aquí se está diciendo y sobre todo lo que ha dicho Jorge al final. El aceite debe de tener un precio mínimo, pero mínimo no significa que este es el mínimo y de aquí ya apartamos al libre mercado, no, porque hay una cosa y lo hemos estado viendo. Cuando tú tienes, yo no voy a discutir, Jorge, si el precio debe ser 7 euros, 6, yo siempre desde hace muchos años yo decía, el aceite tiene que ser, el precio tiene que ser rentable para el agricultor, no rentable para el gran poseedor de fincas, para el agricultor. ¿En 7 euros sin plusvalía? Pues sí, pero bueno, tú ya sabes cómo, vamos, por la intervención tuya, por dónde va el tema de la plusvalía. Pero para mí hay una cosa mucho más importante, que realmente la agricultura debe de ser eso, un cauce, una empresa más de generar riqueza, más que de enfrentamiento de cómo se están produciendo. A mí hay una cosa que sí me preocupa, tú dices, vamos, yo no he sido agricultor, he sido técnico de la esta, pero bueno, además de tabaco, que no de aceite. Vamos, agricultor era mi padre, y yo también he tenido, pero vamos, mi profesión ha sido como técnico en el Ministerio de Agricultura, ¿no? Pero sí es cierto
que también hay que valorar cuestiones. Es decir, nosotros no podemos superproducir y decir que somos los más, como vamos comentando. El aceite de oliva, sí, para mí el aceite de oliva es mejor. Bueno, pero reconozcamos también una cosa, yo ya lo decía en el programa anterior, hay una franja de terreno que va desde Lérida pasando por los montes de Toledo, donde la calidad del aceite es excelente, pero el único problema que tiene un mayor poder de oxidación más que la picual, porque la que te estoy hablando es la lechín y la arbequina, tiene un poder de oxidación mayor, pero realmente seamos competitivos, seamos lo que se suele decir. Bueno, a nivel internacional, la verdad es que tú te pones a mirar los premios a nivel internacional que se conceden y la mayoría no los llevamos nosotros. Claro, pero hombre, la mayor productora de aceite del mundo. No, pero no nos lo llevamos por mucho producir, sino por bien producir. Sí, claro, no, pero si yo estoy de acuerdo. Se producen ambos matices, creo yo. Sí, no, pero si yo la cantidad y la calidad. Si yo estoy de acuerdo. Me refiero que de Toledo, de no. No cuando yo muchos premios. Cuando yo decía de Toledo, te hablo de una franja que hay ahí, que la calidad de las que sepan producirlo, no saben sacar la calidad que sabemos sacar aquí, pero la calidad de la planta. Exactamente, de la cosecha, pero que realmente tienen materia, sí, pero que nosotros con el proyecto estratégico del olivar vamos a seguir adelante. Por supuesto que tenemos que seguir adelante, y vuelvo a repetir una cosa, siempre y cuando consigamos el mantenimiento medioambiental, la fijación en el mundo rural, la incorporación al campo de nuevos jóvenes y de gente que pueda vivir rentablemente, los costes menores que eso. Y luego, bueno, a mí hay una cosa que, bueno, lo que pasa es que yo no soy nadie, pero hay una de las cosas que sí prohibiría sería el cultivo intensivo del olivar que se está. ¿Por qué? Pues porque ahí sí es verdad que es una competencia desleal, pues claro, donde en una hectárea donde con un marco de plantación aproximadamente de un 10x10 ya no se hace, pero de un 8x8 puedes coger 210 olivos con una producción que tiene, etcétera, en un cultivo intensivo te cogen no sé qué. Es verdad que la producción empieza a producir desde el segundo o tercer año, que el coste de mantenimiento y de recolección es menor, muchísimo menor, y es verdad que el desgaste al suelo ecológico es mucho mayor. Y además hay una cosa que decía Jorge en su primera intervención. Sepamos también que en Jaén el mantenimiento del olivar tenemos que hablar del olivar de pendiente, del olivar de sierra y del olivar porque el olivar de sierra, y aquí quiero sacar una bandera en favor, por ejemplo, de la cooperativa de las Villas de Mogón, que es de las primeras cooperativas en aceite ecológico, están sabiendo mantener es decir, que a lo mejor lo mismo que hay que mantener el precio del aceite, en un sector del aceite o del olivar hay que mantener un precio. Estamos hablando de olivar de sierra y estamos hablando también de muchos reconocimientos que tienen ellos, a pesar del trabajo. Dejame un momento puntualizar porque algunas de las medidas me gustaría ponerlas sobre la mesa, algunas de las que lleva incluida esta estrategia. Y es la creación del Centro de Referencia de la Calidad del Aceite de Oliva en Jaén. También se va a reforzar, precisamente a través de este centro, se intentará el control y el diagnóstico de la calidad comercial y diferenciada del aceite de oliva. Y en materia de agua, importante también, se van a construir muchas más balsas. Muy importante. Se van a construir muchas más balsas al objeto de ayudarle a las comunidades de regate a que tengan más espacio. Y bueno, pues se va a trabajar, como bien dice, lo que es la filosofía de esta estrategia, en andar en todas las posibilidades para, importantísimo también, aprovechar los créditos del carbono. Sí, y fijar población. Todo lo que él estaba indicando que sería adecuado hacerlo está dentro de las 52 medidas, obviamente. Bueno, son 11 bloques temáticos, es verdad. Sí, son 11 áreas con 52 medidas. Y todo lo que ha indicado el compañero de mesa está incluido en esa estrategia. Vamos, y además ahí, yo recuerdo
cuando Incluso la propia lucha por los precios. cuando la incorporación de España en lo que antes era la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, cuando nos metimos, toda la política agraria, y hay que decirlo, la política agraria comunitaria desde entonces, y yo la he vivido, uno de los objetivos fundamentales, y no es nuevo, que es verdad que hay que reconocer que está en esta estrategia, y no es nuevo, era la fijación de la población en el mundo rural. ¿Por qué? Pues porque el mundo rural se ha despoblado totalmente. Jaén tiene 97 municipios, ¿no? 97 Y municipios. 9 entidades locales. Y 9, es decir, son 108, 109. Y 80 y tantos de esos municipios, perdón que te interrumpa, no tiene más de 5.000 habitantes. Claro, o sea que es La fíjate, inmensa mayoría. Y ahora ahí en esos municipios hay que meter lo que realmente alguna gente ya proponemos, que es que desde los municipios, desde el mundo rural, para fijar la población, que esto es una cosa, las poblaciones no estén a más de media hora de un centro Hombre, servicios escolar, de públicos, un centro de evidentemente. salud, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que es una estrategia buena en ese sentido, pero siempre y cuando vaya acompañada de todas las otras cosas. Bueno, a ver si el teletrabajo sigue haciendo por los pueblos más chiquitillos, y hay Seguro mucha gente que sí. que opta por ellos porque la calidad de vida en un municipio, fantástica. En un municipio pequeño Fantástica. Tú te puedes impresionante. imaginar, Maravilla. me parece que lo hemos referido aquí una vez o dos más. Tú puedes imaginar, por ejemplo, la provincia de Granada tiene Que viva en el paraíso. No, la provincia de Granada tiene 1.150.200.000 habitantes. En el área metropolitana, de Granada vivimos 800.000 personas. Es decir, que hay una despoblación. Granada tiene 168 municipios y 182 núcleos. Claro, no recuerdo si el municipio exactamente Santiago de la Espada o era que un cuartel lo han rehabilitado y han sacado apartamentos que lo van a alquilar a la gente que quiera 40 euros. Ahora cuando te mueves, yo estaba pensando en Bubió y en Capileira y Capileira, Pampaneira. estaba pensando subiendo por aquí a Pontón Alto, a Pontón Bajo, es que la gente, a la Isabela, es que la gente viene a jubilarse aquí. Estás hablando de paraíso, estás hablando de paraíso. O sea, que no es solo la playa, que sí, obviamente la playa, sobre todo los migrantes europeos. Que La vienen misma, a instalarse la misma allí, calidad de vida con el turismo, Sí, además Jorge, masificado y Te lo demás. dice un jubilado reciente. Yo busco más la tranquilidad de una... La masificación de los sitios de playa no tiene nada que ver con No la soporto, con eso zonas de sí. interior como la Eso. nuestra. yo mi intención también es esa. O Yo sea, no soporto... cero playa y me gustaría irme a la sierra. Desde luego. Bueno, pues fíjate, no está tanta gente por la playa. Estamos aquí 4 y ya estamos 3 o incluso 4. Bueno, que nos gusta más que la playa. Me queda un poco más para jubilarme, pero bueno. A ti Yo, no, a pero vosotros, me refiero que- que optaría una posibilidad. Yo de aquí Más no por me el. veo. A saber. A saber. Yo me jubilé, me venía a Úbeda. Yo de aquí no me veneno. Bueno, tú me ibas a parece- caballo, yo me iba a caballo. Bueno, pero después de 40 Escúchame, y tantos años en Granada me vengo a vivir a mi pueblo. que en nuestros municipios tampoco se vive mal, ¿eh? No, Porque no, la claro calidad de que vida, no. por ejemplo, que yo en primera persona puedo hablar de Baeza, que hay en Baeza impresionante, o en Linares, o en Úbeda, no son grandes urbes, ni grandes sitios de Úbeda playa somos masificados los- con el turismo, los que, fundadores de los que chinos, tiene poco más. de sostenible en algunos lugares, la verdad. Menos mal que No, en las no, ciudades tú- patrimonio de la humanidad estamos luchando porque No siga- me ha puesto oído. No. no. No, he dicho que no hubiera más, que somos los fundadores de los chíos, pues más. Bueno, vamos a no crear polémica porque todavía le saco aquí datos, ¿eh? Y al final, ¿quedamos o no quedamos la última vez que los chios era de Sabiote? No. Yo Bueno, de pues Úbeda. quedamos en que o de Sabiote, si no nos lo llevamos en Bahía. Bueno, ya. Ya veremos. Al final será de Vamos a Linares. seguir. Al final será de Linares. Eso lo adjudicaremos a José Luis. Bueno, vamos a seguir hablando de otros temas que interesan y lo poníamos sobre la mesa precisamente cuando hablábamos de fijar la población. Hay una de las cuestiones importantísimas que, bueno, pues tenemos que tratar y que no es la primera vez que la ponemos sobre la mesa en esta actualidad a debate, y es el acceso a la vivienda. Realmente tenemos un problema serio con los precios de alquiler, de compra de vivienda y una imposibilidad absoluta de que la gente joven pueda acceder a su primera vivienda. Hay que tomar medidas, ha habido reuniones, además sectoriales de los propios partidos políticos se han reunido y bueno, pues cada uno tiene una visión diferente de lo que hay que hacer con respecto a la vivienda. ¿Qué hacer con el suelo, con el disponible
y en realidad entran las competencias aquí de ayuntamientos, de comunidades autónomas, del gobierno central, pero tendrá que llegar un momento que habrá que ponerse de acuerdo, porque es verdad que es un tema ya acuciante para muchísimas familias y muchísima gente joven. Comenzamos contigo en este caso, Jorge. Bueno, ¿no? Toda persona tiene derecho a una vivienda, ¿no? Dice la Constitución, la tan traída y llevada Constitución. Sí, desde luego tener una vivienda conlleva seguramente tener un trabajo, estar emancipado, tener independencia, o sea, poder desarrollar tu vida. O sea, que es para eso, para lo que estamos en el mundo, para desarrollar nuestra vida. El problema es cuando, pues, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque no tienes medios materiales, en este caso dinero, para acceder a el precio elevadísimo. acceder a un alquiler o acceder a una compra. De todas formas, hay que también ver las cosas con perspectiva, porque cuando saltan los temas, ¿no? Nos vamos al tremendismo y creo que hay que tomar cierta perspectiva. Creo que puedo decir que la vivienda es un problema más o menos localizado. ¿Por qué? Pues por ese problema que hemos dicho, que no somos capaces de fijar población en el mundo rural, la gente se va a la ciudad y allí es donde se produce los grandes tenentes, la especulación insana y además un poco en la jungla. ¿Qué pasa? Que hay que tener una doble vara. Tenemos que tener un plan de estrategia realmente para el mundo urbano, una estrategia para el mundo urbano que sí vaya directamente encaminada en intervenir en el mercado de la vivienda, sobre todo en hacer a los grandes tenedores, a las personas, estamos hablando de gente de fondos buitres, que puede en muchos tener, casos. estamos hablando de bancos, estamos hablando de fondos buitres o estamos hablando de gente que ha acumulado vivienda por causas diversas, ¿vale? No siempre por el esfuerzo y el trabajo han ido comprando, sino por haberse aprovechado en otras ocasiones. Entonces, al final, los poderes públicos están para garantizar, como decían los ilustrados, la felicidad de las personas. O sea que es necesario que los poderes públicos tengan las herramientas suficientes como para que sea accesible la vivienda a toda persona que quiera una. Esa sería la estrategia urbana. La estrategia rural quizás no es liberar suelo, la estrategia rural no es más pisos, no es más casas, al menos no lo es para mí. ¿Por qué? Porque ya tenemos un parque de vivienda muy grande que necesita rehabilitación, que es algo en lo que a veces no andamos. Y claro, nosotros estamos mediatizados porque vivimos en el mundo rural, porque conocemos nuestros pueblos y nuestras ciudades, y realmente cuando uno pasea por cualquier lugar, desde la Puerta de Segura hasta una pedanía de Alcalá la Real, ve que hay un número enorme de casas en venta, de casas en alquiler o de casas que no tienen ni cartel y ya se les ha hundido el tejado. Entonces, hay que garantizar, como sea, que el parque público de vivienda aumente, como sea, que se haga una estrategia de rehabilitación para así no inventarse nuevas necesidades como es la del suelo en el mundo rural y además rehabilitar los medios que ya tenemos, porque es que además esto entronca directamente con el choque que se produce cuando las ciudades crecen en qué pasa en el centro histórico, que pierde la población. Envejece, no se regenera, no se instalan nuevas generaciones y al final eso cae en manos de especuladores, cae en manos de comercios, cae en manos que lo deshumanizan. Y un centro histórico que esté deshumanizado ni siquiera cumple su función. Cumple su función porque al final tú tienes que ahí perpetrar la vida que le ha dado esa singular idiosincrasia a las diferentes ciudades. Así que yo apostaría porque hubiera evidentemente un poder público con la capacidad suficiente como para garantizar lo que dice la Constitución y que luego no viviéramos solo por los ojos de las ciudades, que viviéramos también por los ojos de los pueblos y diéramos salida y solución a lo que también se necesita en tanto en cuanto a la rehabilitación de nuestro municipio. Sí, vamos, yo lo decía también los otros días. A ver, el diagnóstico es compartido por todas las fuerzas políticas de este país. ¿Hay un problema con la vivienda? Sí, hay un problema grave. Segundo, si el diagnóstico es compartido y todos estamos por intentar solucionarlo, la primera ventaja que tenemos es que tenemos un diagnóstico en el que coincidimos. Lo segundo es como, ahora vamos a poner el remedio y el médico. El remedio cada uno lo pone encima de la mesa y el remedio es tan sumamente multidiverso, o diverso, mejor dicho,
que tú lo apuntabas antes. En las grandes ciudades hay una estrategia a seguir. Una de las estrategias es, en las grandes ciudades y en las pequeñas ciudades, una de las estrategias es ponerle freno a los pisos turísticos, ponerle freno a otra serie de pisos. Yo ponía un ejemplo hace ya unas semanas, cuando estuve también por aquí, ponía el ejemplo de Granada. Granada antes, cuando te ibas a estudiar, podía entre 3 o 4 alquilar un piso de compañeros. Hoy en día ya te cobran individualmente por habitación, pero eso es para estudiantes. Pero es que te vas a las grandes ciudades, a los temas, vamos, y te cuesta una habitación más que un alquiler. Y si quieres alquilar un piso, tienes que empeñar el 90 o el 100% de tu salario en eso. Y además hay una cosa que es compartida, y por lo menos yo lo veo así, lo decía Jorge, es en los pequeños pueblos nos encontramos con que están deshabitados. Y yo decía en mi intervención anterior una cosa que para mí es importante. Cuando tú pongas el mundo rural a 30 minutos mínimo de lo que son los centros neurálgicos, trabajo, 30 minutos, bueno, perdón, 30 máximo. Minutos máximo, es que también me he equivocado en la palabra, ¿no? Es decir, 30 minutos máximo en lo que son los grandes centros. Fijaros, yo pongo un ejemplo, fijaros que hay gente que trabaja en el centro de Madrid y vive en Puerto Llano o en Ciudad Real. O hay gente, yo los otros días veía una cosa que me quedaba sorprendido de gente de esta, porque yo nunca he utilizado, pero ahora empiezo a utilizar algo, el BlaBlaCar de ir y venir. Gente que va y viene todos los días de Granada a trabajar en Úbeda o de Úbeda va a trabajar a Granada. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor gente de este tipo se pueden permitir, bueno, tienen a 1 hora y media, pero por ejemplo gente de pueblos, cuando tú tengas tu trabajo a menos de 30 minutos, cuando tú tengas tu ambulatorio, tu colegio a menos de 30 minutos, los pueblos le vas dando vida al mundo rural y los pueblos, y las casas o los pueblos se van llenando. Y los colegios públicos se van llenando también. Pero además hay otra estrategia, que en este caso se la decía yo al compañero que en aquel día nos acompañó del Partido Popular, que hay otra estrategia, que en las grandes ciudades a lo mejor hay que liberar suelo. Estudiese también, pero no nos focalicemos ni una parte del espectro político, ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda, no nos focalicemos en que lo nuestro es lo mejor. Abrámoslo, ¿no? Desde luego, José Luis. Vamos a ver, yo lo que creo que ha quedado claro, con la intervención de los dos compañeros de mesa, más lo que yo voy a decir a continuación, es que estamos hablando de un problema que es un grave problema, eso está claro, el diagnóstico está claro, pero además que es un problema muy complejo, muy complejo. Esto no se soluciona únicamente con que nos pongamos de acuerdo, aprobamos una ley, se lleva a efecto y surte el efecto deseado, valga la redundancia, a los 3 meses. No, esto es algo que implica a personas privadas, cualquier persona que tenga una segunda vivienda o una viuda que tiene una vivienda en la playa y los van alquilando, aparte de los grandes propietarios, los fondos, los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que poner de acuerdo a un espectro tan grande de personas físicas y jurídicas, permíteme la expresión, que claro, para que esto llegue a buen puerto, yo entiendo, esto es una opinión personal mía de José Luis Roldán, que esto va a llevar mucho tiempo. Esto va a llevar mucho tiempo. Bien es cierto que cuanto antes se empiecen a tomar medidas, antes llegaremos a buen puerto. Pero que es muy complejo, es muy complejo. El Partido Popular ha puesto encima de la mesa una batería de medidas, que en total son 30, que son variadísimas, que afectan a multitud de aspectos, todos enfocados al mundo de la vivienda, y obviamente esto es un tema que tiene que haber, creo que has sido tú antes la que has comentado, que tiene que haber un pacto de Estado, algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo la inmensísima mayoría, pues no de, ojalá fuera por unanimidad, ¿no? Imposible. Ojalá hubiera una unanimidad en el Parlamento español
pero si esa unanimidad fuera una utopía, que parece ser que lo es, que sí es verdad, que fuera una amplísima mayoría los que estuviéramos de acuerdo en que... 316 a favor sí sacamos. 316 Perdona, José Luis, lo único que te pondría es el mismo resultado que ha sacado esta mañana la ley del decreto, Claro, sí, el mismo. 316. Con eso me conformo. Eso ha Ya está. tenido Claro. 316. Sí, 316. Vos y se has tenido, me parece que... Tenía que haber sido 317, porque he leído viniendo para acá que Pedro Sánchez, como se ha ido al poco Sí. tiempo... No, y María Jesús Montero No, está mala. Jesús estaba mala, pero- No, no, Pero y, bueno, no. Pedro Sánchez se ha ido a los 20 minutos y no ha vamos votado. a ver, vamos Y a ver. ha faltado. Sí, sí, sí. ha faltado Que su- por cierto, y como anécdota, no está. que por ni eso. cierto, y como Bueno, anécdota, como curiosidad. como No, curiosidad ha también como votado, anécdota. ha votado. Yo creo que ¿Qué? Sí, ha votado, pero cuando se ha Sí, ido, bueno. por cierto, han dicho, es que esta familia le ha dado por el asentismo laboral. Pero vamos a ver, eso de los 20 minutos ya entramos en... Bueno, eso lo ha en otro dicho debate. Tellado después de la intervención No, y el no, presidente pero- del gobierno va a cumplir sus obligaciones de responder en el Parlamento y las agendas institucionales las marca Vale. también la esa, y más en un debate que eran preguntas hacia otros ministros, no hacia él. Bueno, Entonces, escuchadme que- que hemos estado, que llevamos dos temas que estamos casi de acuerdo. Sí, que claro, estamos sí, no, estoy no, intentando- rozando la unanimidad de la Estoy mesa. intentando Dicho, echar sí. un pálico al fuego, a ver si. bueno, Pero no, nada, ¿no? yo, No. palo al fuego, yo ardo también. De todas formas, si lo dice Tellado, Que- sabemos que o es absurdo o es mentira. que- o sea, tampoco... ¿Ves? ¿Has visto No, cómo ha tú surtido lo vas a efecto? encontrar. ¿Has visto? Ha surtido efecto. Ha Sí, surtido Ahora, efecto. si lo después, lanza, dejamos entra. que ya Ha verás surtido cuando saquemos, efecto. Pero ahora bueno, cuando saquemos a Rusia dejando, del SMI. ahora hablamos de todo lo que queráis, que ya sabéis que yo no rehuyo ningún tipo de debate. Quizá hoy un poco más porque tengo la garganta regular y tendré que contenerme, pero Dichosa. bueno, que a lo que iba. Que el tema de la vivienda es un tema complejísimo, que necesita de verdad, una amplia mayoría, un amplio consenso entre todos y que hay que legislar y de manera acordada, si puede ser, en multitud de materias para que esto Para que empiece, la gente pueda alquilar, para que esto ya ni empiece a siquiera piden funcionar. comprar, la gente pide alquilar. Pero sí es cierto también, y yo por mi parte con esto concluyo, que obviamente de las 183.000 viviendas que prometió Pedro Sánchez hace 7 años, cuando llegó al poder, ha construido la ingente cantidad de cero, pues si las hubiera construido y hubiera cumplido su palabra por una vez, aunque sea por una vez, pues es posible que no estuviéramos en esta situación. Y después de que el gobierno de coalición lleva 7 años gobernando, que ahora digamos que hay un problema gravísimo con la vivienda, que lo hay, pues quizás, digo yo, quizás el gobierno de coalición progresista, que se autodenominan, pues quizás tenga algún tipo de responsabilidad en todo lo que está ocurriendo A ver, ahora, no, obviamente. no puedo estar en acuerdo con eso por una razón. El ¿Con qué gobierno parte, Blas? progresista que entra en el año 2020 hace una ley de la vivienda en el año 2023 donde las comunidades autónomas, y digamos la verdad cuando se habla de... Es decir, si entramos en el tema de la vivienda como en la primera parte del debate, perfecto. Pero si ya entramos en el tema de la vivienda en otra parte, hay que decir, la inmensa mayoría de las competencias en vivienda, con una ley puesta, la tienen las comunidades autónomas. Las que incumplen muchas veces la ley son las comunidades autónomas. Y también es verdad que los ayuntamientos tenemos, en este caso, tenemos una serie de competencias también, como el tema de las desgravaciones de IBI, etcétera, etcétera, que tampoco, y en este caso, a lo mejor los ayuntamientos mayormente gobernados por el PP, incluso algunos gobernados por el PSOE, no se tiene la valentía de decir, yo lo he propuesto en mi ayuntamiento varias veces, y es el siguiente, usted tiene una vivienda de primera ocupación, bien, este es su IBI, no sé qué. Usted tiene una vivienda, y yo no hablo de segunda ocupación en especulación, yo hablo de que hay gente que tiene una vivienda en segunda una segunda vivienda, pues por inversión, porque ha tenido son sus ahorros, en fin, y pretende que sea una ayuda, lo mismo que tienen los planes estos de vejez o no sé qué, los planes de pensiones, pues hay gente que su ahorro lo ha invertido en tener una segunda.
Bien, pero a partir de ahí tienes que empezar a no tratarlos fiscalmente iguales. Es decir, unos tendrán que pagar un IBI, otros tendrán que pagar otro, y cuando mayor grado es, cuando más cantidad es la posesión de vivienda, la presión fiscal tiene que ser mucho más alta, ¿no? En ese aspecto. Pero, claro, si queremos derivarlo a que el gobierno, vamos a darnos palos todos también, en ese sentido. Las comunidades autónomas tienen, que por eso vivimos en un estado con 17 comunidades autónomas, que por eso los 3 presentes aquí como representantes de partidos políticos... No, y además que sois concejales los 3. No, pero además los representantes de los 3 partidos políticos que hay aquí, verbalmente y no verbalmente, por escrito, decimos que defendemos a pie juntillas la Constitución española, una Constitución española que se articula en torno a un Estado de autonomía. Y no estoy hablando pues, de otros partidos que están en el arco parlamentario que hablan de otro tipo de unidad, de unidad territorial. Unidad, ¿no? desunidad y entonces, vamos, seamos honestos, yo quiero ser el primero en este caso, ¿el gobierno puede hacer algo más? Por supuesto. ¿Las comunidades autónomas deben de ser también corresponsables? Por supuesto. ¿Los ayuntamientos deben de ser corresponsables? Por supuesto. Con lo cual, sí, y acabo, de verdad. No enrollarme como siempre me dicen algunos, te dice acaba y no acabo. Como si estamos de acuerdo en el diagnóstico, estamos de acuerdo, hemos puesto cada uno nuestras perspectivas y entonces lo que yo hablaba al principio de la lealtad, comprometámonos todos desde el grado de lealtad, uno en la administración general, otro en la autonómica y otro en la municipal, comprometámonos todos a poner en marcha eso. Ay, madre mía. Te tenían que oír, te tenían que oír. He hecho una rápida búsqueda en internet y sí, Moreno Bonilla ha emulado a Pedro Sánchez en el número de viviendas públicas construidas en Andalucía, que ese dato se te ha olvidado darlo. Cuando se habla de... Van a aprobar la construcción de 20.000 en breve. Si eso te consuela, pues es fenómeno. No, pero bueno... se va a aprobar en Andalucía 20.000 en breve. Si eso te consuela, estupendo. No, a mí no me consuela eso, pero... al final, la legislación sí sirve. Y la legislación no funciona en 3 meses, pero las leyes no funcionan de un día para otro. También estamos en esta mesa, la Constitución la aprobamos 2 partidos. Uno de ellos no la aprobó, se abstuvo y votó en contra, los diputados de Alianza Popular. ¿Sí, no? ¿O no? Pero él es el PP. Ya lo hablamos. Este tema hace ya ha poco. salido, sí, este tema salió hace poquito. Está bien que hablemos los constitucionalistas ahora de Constitución. Al final, lo que tampoco se puede usar es lo de la segunda vivienda. La segunda vivienda debe de estar protegida porque es lógico, porque la segunda vivienda sí, normalmente sí se coge del esfuerzo de una vida y es o para el ocio, o para el alquiler, o para la inversión, para lo que sea. El problema no es quién tiene una segunda vivienda. Cuando se habla de segunda vivienda es como si quisiéramos dar a entender que se va a entrar con la segunda vivienda. No, la segunda vivienda es algo que en un estado del bienestar en el que nos planteamos las cotas más altas, pues es algo que hay que tener, pero sí, si hay un desarrollo de la legislación, ese desarrollo pues sí debe de ir a que tenga una carga impositiva en los grandes tenedores. Entonces, que estamos hablando de gente que llega a acumular hasta 120 viviendas, que es una pasada. Y lo que no podemos hacer, y para eso debe de haber una ley, ya que tenemos los medios, ya que España está medida de cabo a rabo, ya que tenemos un catastro actualizado y maravilloso, se puede tasar perfectamente un metro cuadrado en un lugar o en otro, y se puede hacer unos precios máximos al metro cuadrado, y se puede trabajar, que es lo que creo que hay que hacer, trabajar en no volver a la cultura del pelotazo urbanístico. Porque creo que deberíamos haber aprendido de lo que pasó hace ya, por suerte, muchos años, y sabes que fórmulas como esa de liberalización de suelo, de nuevos planteamientos de que zonas forestales fueran urbanizables, de abrir la mano a la llegada de inversiones de este tipo de fondos y demás, es que esto fue una ruina para al hilo de lo que país. vienes diciendo, Jorge, te comento que, bueno, que el decreto ley que se aprobará en breve por parte del gobierno de andaluz con medidas urgentes para impulsar la construcción de 20.000 viviendas. Juanma Moreno lo que dijo exactamente, explicó que los solares, lo voy a leer porque no quiero equivocarme, que los solares o edificios con uso turístico o de oficinas podrán destinarse de manera inmediata a la construcción de viviendas protegidas. Podrán construirse viviendas de protección en solares con uso dotacional privado, como por ejemplo gimnasios o residencias de estudiantes, siempre que estas viviendas sean de forma permanente para alquiler, pero que en ningún caso sobre parcelas que sean de uso educativo o sanitario.
Pero eso ya estaba en la ley antes, no se puede, un colegio no se puede quitar para hacer un bloque de piso, eso ya existía. Que sí, que son los pasos dados, que está bien que hayamos aprendido, que está bien que el gobierno de la Junta de Andalucía, a muerte con el gobierno de la Junta de Andalucía, y que dice pueda que, hacer bueno, cosas que, positivas, como no puede ser que además de el otra objetivo manera. es agilizar el tema a través de la unidad aceleradora de proyectos. Al final lo que tiene que haber es El algo a papel lo lo que, coge todo. algo a lo que agarrarnos y que haya protección tanto del propietario como del inquilino en las cotas que sean necesarias. Estupendo. Oye, si os parece, hacemos un descansillo, le damos vidilla a ese comercio por el que tanto luchamos, que ¿Puedo tanto hacer una defendemos. apreciación Venga, única, una muy rápida, una rápida. Decir que de los 3 partidos que estamos aquí, uno no aprobó la Constitución, pues la verdad es que es faltar a la realidad, teniendo en cuenta que don Manuel Fraga Iribarne fue uno de los padres de la Constitución. Que se levantó de la mesa. Fue don Manuel Fraga Lo estuvimos comprobando hace Don poco, Manuel Juan Fraga Jorge. Iribarne fue uno de los padres de Correcto. la Constitución española y fue uno de los redactores. Intentar ahora echar eso por tierra, pues me parece poco menos que patético. Pero sí que son mentiras. O sea, puede ¿Es decir lo que mentira? quiera, Bueno, pero por supuesto tampoco es mentira. Mentira. Fraga no fue un padre de la Que sí, Constitución. eso yo no lo he dicho. no. Se levantó de la mesa. ¿no? Se levantó de la mesa porque quería un Estado unitario y centralista, Bueno, como había heredado No, del no lo franquismo de fue, donde y venía. hay que saber leer. si a mí Y me yo, van a dar ahora lecciones de vosotros, historia, Bueno, vosotros estáis hablando con un historiador. Muy no, 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 sí, vosotros claro, igual eso. no habíais Bueno, pues entonces nacido. nos no lo levantamos sé. y nos vamos y hablas tú solo. No, Como me tú quedas eres sentado. historiador, Yo No, no, pues no, yo pero me callo. Jorge será historiador, yo sí lo viví. Yo sí lo Bueno, viví. pues entonces, que si usted lo vivió, tú lo viviste, él es historiador y yo con Y tú has 50 dicho años algo que no es real. me levanto y me Pero voy que tú y ya no, está. no, Y comprobándolo y habláis el otro día. vosotros. No, Y habláis vosotros. Pero que No te voy a nadie- dejar que te levantes, José Luis. Uno mira los padres de la Constitución española, los lee uno por uno y uno de ellos es don Manuel Fraga No, te Iribarne, está diciendo por mucho Jorge que sí. por mucho que os duela. nadie ha Ya está. metido. Que ahora si quieres sacamos el cartel, abstención, Alianza Popular. Porque lo Que no, que eso no es así. Como que- Ya Que, está. que esta señora lo miró por Perdóname, porque por me Google y ahora lo tendremos que mirar otra vez. Lo que- Ahora, ¿No es como, cierto? escuchadme, Sí, como nos vamos ya ahora mismo al descanso, enseguida que volvamos es la primera oportunidad de hablar, se la voy a dar a José Luis, que vamos a investigar un ratico. Venga. Venga, hasta ahora. Vamos a hacer una búsqueda por Google. Muy buenas, de nuevo, señoras y señores. Continuamos aquí en nuestra mesa de actualidad a debate y tras la, bueno, pues la interesante primera parte en la que sinceramente que yo diría que casi al 90%, y espero no equivocarme, la mesa ha estado prácticamente de acuerdo en la evaluación, en los diagnósticos. Quizás luego en lo que hay que hacer no tanto en tema de vivienda, pero casi que también, ¿eh? Yo la verdad es que ha sido muy entretenido y sorprendió seguramente a todos ustedes y yo gratamente. Vamos a tener que mandar a estos representantes nuestros cercanos a que hagan las negociaciones, porque es más fácil seguramente que salgan las cosas adelante. Vamos a hablar de otro tema que le afecta a muchísimas personas y que, bueno, pues se está debatiendo mucho estos días, y es que tras la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional, pues ha venido la disputa pública, o por lo menos el encontronazo público que ha habido por parte del gobierno de coalición, porque, bueno, pues no se ponen de acuerdo. De hecho, tanto Sumar como el Partido Popular, bueno, y la mayoría de los socios de investidura, pues piensan que no debe tributarse por cobrar el salario mínimo interprofesional, porque de 50 euros se te van a quedar en 30 lo que sube, y al final de los 700 euros se te van a quedar en poca cosa, va a perder 300. Entonces, bueno, pues ahí no hay acuerdo. Al final parece que se ha impuesto la postura del PSOE de María Jesús Montero, en este caso, de Hacienda. Y bueno, se plantean días complicados con respecto a este tema. Comenzamos en este caso, bueno, porque ya que se trata además de vuestra ministra, vuestro partido, comenzamos contigo, Blas. Sí, vamos, de la ministra Yolanda. de la ministra del Trabajo. Trabajo, de nuestra ministra, de una de las propuestas estrella en la legislatura anterior la de jornada- Unidas Podemos esa y es de la esta jornada de laboral. Sumar, de ir subiendo paulatinamente el salario mínimo interprofesional.
Es verdad que el salario mínimo, hasta hoy, había un tramo donde no puedes tributar al IRPF. Al subir el salario mínimo interprofesional, 50 euros mensuales en 14 pagas, te salta el este. Pero bueno, viendo eso, es decir, ahí lo que nosotros queremos hacerle ver al gobierno, que es un gobierno de coalición, y al socio mayoritario del gobierno, es una cuestión. La justicia social se empieza por abajo. Y se empieza por abajo. Y a mí me da la impresión de que muchas veces se escenifica y se teatraliza en lo que es la política de hoy en día, muchas veces más las divergencias que los acuerdos. Yo estoy seguro que cuando haya que votar la subida o del tramo para que no tribute el salario mínimo interprofesional, se va a producir la votación que se ha producido hace una hora en el Congreso de los Diputados. ¿Crees que va a rectificar el PSOE? Sí, seguro. No es la primera vez, no es rectificar. Que hay rectificar. un acuerdo mayoritario. Podemos llamar como queramos, pero rectificar. Bueno, sí, yo lo quiero. También había una historia hace una semana que yo recuerdo que debatíamos cuando yo vine por aquí, que era con el tema de la reducción de la jornada laboral. Es que esto está pactado de anteriormente. Esto está pactado desde el acuerdo de gobierno. Y además yo creo que el PSOE en este caso, no se puede permitir el lujo de que el PP esté a favor. Tener en contra todo el mundo. Es decir, todos estén a favor, salvo el PSOE y Vox. Además, los argumentos que se dan desde Sumar, es decir, le quitamos los impuestos a las eléctricas y se la ponemos a la gente que está cobrando por eso yo decía, un salario para sobrevivir. Encarna, por eso yo decía que la justicia social no se puede empezar desde abajo. La justicia social hay que empezarla desde arriba. Yo creo que esto es también un poco la escenificación también de los desacuerdos, y a mí me interesa, porque no se puede conjugar que el PSOE y Sumar son lo mismo, porque a mí también me interesa que, como decía al principio... Bueno, son lo mismo si no serían el mismo partido. No, claro, no, son lo mismo en el gobierno, pero a mí también me interesa decir que muchas cosas, me interesa, no, que es verdad, que muchas cosas que se están consiguiendo en el gobierno es porque tenemos un gobierno progresista. Que de tener un gobierno progresista no significa que la inmensa mayoría del arco parlamentario sea progresista. Ojo. Que no Ojo. Que no lo es. Que si No echamos lo es. cuenta... Yo no lo es, PNV No, lo que es. si es que no, claro. no lo es. Lo único que hay aquí es una cuestión, es que hay una gente con la que tienes que llegar a acuerdos, que este gobierno tiene una ventaja que no ha podido tener por circunstancias en otros momentos. No, pero aquí no hay acuerdo que valga. Ya han presentado el recurso correspondiente a Sumar, o sea que... Sí, se ha presentado el recurso, También es verdad, no nos equivoquemos, yo lo que me queda en lo optimista que quiero ser es que se puede ganar el proyecto de ley que ha presentado Sumar, que ha presentado también por otro sitio el PP, que ha presentado por otro sitio, se puede ganar, pero el gobierno puede tener o no la obligación de cumplirlo. El gobierno no tiene obligación de cumplir ese aspecto. Está claro que por ajuste presupuestario puede decir que no. Pero yo creo que el gobierno, en este caso no el gobierno, el partido mayoritario no se va a atrever a encontrarse solo en el arco parlamentario junto a votar no la subida. Claro, en este caso se encontrará con a muerte segura. Se encontrará con la derecha, con la extrema derecha, ¿no? Y a muerte segura no. Lo que hay que decir es una cosa muy clara. Vamos a ver. Yo con eso sí es verdad. Este gobierno, pésele a quien le pese, va a llegar al 2027. Bueno, pero ese no es el tema. Has dicho muerte segura y no. No hablo muerte segura del gobierno, te hablo de la medida. No. O sea, la medida. Si no la aprueba nadie. Vamos a ver. El Partido Popular, como ya se ha dicho aquí, está a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, y hoy mismo, creo que ha sido, o ayer, presentamos una proposición de ley para que quedara exento de la tributación del IRPF. Pero lo más importante de todo esto, teniendo en cuenta que en cuanto el Partido Socialista rectifique, como bien se ha dicho aquí también en esta mesa, que rectificará, obviamente rectificará, lo mismo que lleva haciendo estos 7 años
rectificar o cambiar de opinión, como dice el presidente del gobierno. Hoy dice blanco, mañana negro y no pasa absolutamente nada. Pero en este caso sería para algo positivo, sería para algo bueno. Entonces, llegado ese momento, nos encontraríamos con nuevamente una amplia mayoría que estaríamos de acuerdo en ese arco parlamentario para poder aprobar la subida y que no tributara. Pero también sería importante, sería bueno que entre los socios de gobierno se pusieran de acuerdo y no se vieran espectáculos lamentables como ocurrió ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde Yolanda Díaz decía una cosa y la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, decía la contraria. Vamos, de hecho es que la corrigió diciéndole que eso no era así. Por lo tanto, lo más importante de todo es que primero los socios de gobierno se pongan de acuerdo y que presenten la iniciativa que tengan que presentar, y que cuando rectifique el PSOE, que rectificará lo mismo que hizo con el decreto ómnibus, que no querían bajarse del burro, decían que en ningún caso se podía trocear, que tenían que ir las 80 medidas sí o sí. Al final se quedaron en 29, que es lo que se ha votado hoy, y ha habido, pues, lo que se ha comentado también con antelación, más de 300 votos a favor en el Congreso de los Diputados. Estoy absolutamente convencido de que el PSOE nuevamente cambiará de opinión, rectificará, porque creo que se está equivocando, y habrá una amplia mayoría en la siguiente votación que afecte a este tema. Y ahora esperaréis que yo... Pues no sé lo que se espera de la gente que no te conoce, Pues pero yo te conozco. te voy a decir... Yo te conozco y yo sé lo que opinas. La ministra Díaz lleva toda la razón. A mí Sabía que iba a decir eso. A mí así me lo parece. Tener divergencias dentro del grupo es una cosa muy normal. Si viviéramos de la uniformidad y del pensamiento único, pues seguramente estaríamos todavía pintando en los abrigos de Sierra Morena. Por suerte, la divergencia, y además que es un gobierno de coalición, es normal que haya puntos de vista diferentes. Dicho lo cual, evidentemente que tribute por pasar a nuevo tramo no quiere decir que se vaya a perder, porque luego cuando tú haces tu declaración del IRPF seguramente estés sujeto a devolución si cumples a no ser que seas soltero y sin hijos, etc. Pero si eres soltero y sin hijos... Pero que me reafirmo en lo primero, creo que es una buena medida que no tribute. Dicho lo cual, al final conseguimos que esta medio disputa o esta rectificación... es lo que digo yo de esta mesa, lo que estoy diciendo de esta mesa tengo razón. Rectificación habéis dicho, no voy a usar la misma palabra, porque rectificación necesaria que tendrá que hacer el partido mayoritario del gobierno, pues la hará, pero al final se consigue que se hable de eso y no se consigue que se hable de que ya tenemos el SMI en 1084, 1184, que ha habido un ascenso que creo que va del 66%, que se acerca al salario medio que hay que tener, que va a haber más de 2 millones de personas que se van a beneficiar de ello, que eso es lo bueno de estas medidas y que está bien, además, que los grupos de derecha por primera vez voten a favor de la subida del salario mínimo interprofesional. Hacer la búsqueda si queréis, a ver las veces que ha votado el PP a favor de la salida de la subida. Y lo de la justicia social debe empezar por abajo y la justicia fiscal debe empezar por arriba, así es que eso para mí es de perogrullo. Evidentemente no hay otra cosa que quien menos gana tributa menos y quien más gana tribute más. Y además esta discusión, pelea, falta de entendimiento teatralizada, se ha usado mucho la palabra pedagogía y pedagogía y pedagogía y pedagogía. La pedagogía debe hacerse en esto, en que quien más tiene que contribuir más al mantenimiento de España y que quien menos tiene debe de ser más ayudado por España. O sea, es así para hablar... Principio de solidaridad que también recoge la Constitución. La progresividad que también está en la Constitución. En términos grandilocuentes. Y por último, hay que ver que el presidente nunca cumple, que solo cambia de opinión. Ay, mía, yo no sé cómo lleva 7 años, yo no sé cómo ha ganado las elecciones 2 veces y ha podido gobernar 3. Será que es que los españoles no estamos bien enterados, pero al final los medios... Se van a corregir en breve. Van a lo que van. Pues sí, es que a mí no me puede molestar que a priori se piense lo de la tributación. Me puede molestar eso, porque creo que una persona que cobra los 1.184 euros, pues, un sueldo que
te permite vivir y creo que debes estar exento, como otro tipo de rentas que están exentas, como el tema de pensiones y demás y demás. Pero que es esa cosa que al final lo bueno es que rectifica el gobierno y es para el bien del país y si nos podemos beneficiar todos, mejor. Y por último, perdón, voy a dejar una última reflexión ahora para que te conteste. En el ómnibus rectificado al final del trofeo, me acuerdo la propaganda, ¿no?, ultraderechista esta de esta ley favorece a los ocupas, ahora vota el PP con los ocupas, esta ley le regala un palacete al PNV, un palacete que era del PNV y que los nazis le quitan y se lo devuelven a los nazis españoles y se lo queda el Estado español y se le va a devolver porque es que eso lo pagaron militantes del Partido Nacionalista Vasco en el exilio. Pues ahora se devuelve y estamos a favor y que era un IVAzo, yo veía una otra subida del IVA y ahora se vota a favor. Está bien que rectifiquemos todos cuando es para lo que creemos que es el bien de nuestros conciudadanos, pero que tampoco nos perdamos siempre con el cuchillo entre los dientes. ¿No ves que luego tenemos que recoger cables y tenemos que votar a favor del IVA, de los ocupas y del nacionalismo vasco? No, yo quería decir una cuestión, las rectificaciones del gobierno, no sé qué, claro, el gobierno rectifica porque el gobierno sí fue capaz de armar una mayoría. De momento está por ver en este caso. Bueno, digo cuando rectifique. Disculpa una apreciación. Yo, para puntualizar más aún lo que yo quería decir, si no lo he dicho con suficiente claridad, cuando digo rectificar me refiero siempre al PSOE. Vosotros siempre, obviamente no estoy de acuerdo con la ideología de izquierda que defendéis, pero sois coherentes con lo que decís. Yolanda Díaz es coherente con lo que decía hace un año, con lo que decía hace 3, con lo que propone y lo lleva adelante siempre que tiene la capacidad. Por lo tanto, por vuestra parte, coherencia 100%, ¿eh? Coherencia 100%. Quien rectifica siempre es la parte del Partido Socialista. Es mi opinión. Siempre que rectifica. Claro, no, yo, de verdad. Ellos son coherentes. No, yo hay una cosa y perdona, cuando me tiran flores desde una parte, empiezo a preocuparme de las flores como me vienen. No, pero fuera de eso. No, cuando yo hablo de la rectificación, cuando yo hablo de la rectificación y has puesto el ejemplo del decreto ómnibus, tú date cuenta que es voto no, por lo que se ha dicho y por lo que se ha dicho aquí anteriormente, y ahora voto sí porque puedo fastidiar al PSOE que espera que vote no. Yo creo que eso no es ninguna aclaración. Además, cuando en los recortes que se sobreponen encima de la mesa, que se han quedado en el decreto ómnibus, que van ahí en otro decreto, que por cierto también va a votar el PP que sí, exactamente, que va a votar el PP que sí, seguro, porque, hombre, va a votar que sí y digo seguro por una razón, porque estamos hablando de la financiación a las comunidades autónomas, estamos hablando de una serie de cosas, es decir, que cuando realmente, yo siempre lo he dicho y ya algunos me conocéis, en mis intervenciones aquí en estas tertulias, yo me gustaría, de verdad, me gustaría tener en el arco parlamentario una derecha que no entre en la dicotomía de la que se está entrando en la política. Porque en la parte primera del debate hemos visto tema de la estrategia del olivar, tema de la vivienda, estamos de acuerdo en esto, en tema, por ejemplo, del decreto de hoy, estamos de acuerdo, y luego cuando ya entramos en la disyuntiva y nos metemos en cuestiones de lo personal, de esto y de lo otro, yo creo que es legítimo que cada uno de los partidos aspire a gobernar, pero legítimamente, y que el gobierno sea el que sea capaz de articular mayoría. Cuando yo he reconocido aquí, no he reconocido, es que he definido que el arco parlamentario del Congreso de los Diputados, por desgracia para mí, no es de izquierdas, es de derecha. La izquierda, tenemos entre la izquierda nacionalista, la izquierda, la socialdemocracia del PSOE, la izquierda de Sumar, junto con la parte que se escindió de Podemos tener 160 y algo de parlamentarios. La derecha, la mentalidad conservadora no tiene el 170, porque hay ahora después lo veremos, hay una parte del arco parlamentario que debe de empezar a preocuparnos. A la derecha, a la socialdemocracia
y a la izquierda. Y debe de empezar a preocuparnos porque es una parte que pone en cuestionamiento no la convivencia. No pone en cuestionamiento la convivencia, pone en cuestionamiento lo que son los valores de la democracia. Y algunos, y ahora sí acabo, y algunos nos costó un esfuerzo muy grande y un sufrimiento muy grande conseguir que en esta mesa, que se pudiera haber normalizado en este país, que gente de la derecha, de la izquierda, que cada uno pudiéramos decir lo que pensamos. Bueno, José Luis, ahora sí. Es que me perdí un poco. Perdóname. Sí, No te preocupes, es que empezamos hablando de una cosa y al final... Bueno, vamos a ver. Por seguir con la tónica general de esta tertulia, De que este es, tema. que es más o menos y dentro de un orden, el consenso, ¿vale? Digámoslo de esa manera. Vamos a ver. Hemos hablado del decreto ómnibus. Bien. Las grandes medidas, fundamentalmente, que era la subida a los pensionistas, pues obviamente el Partido Popular lo dijo desde el primer minuto que estaba de acuerdo y que quería votar la subida a las pensiones. De hecho, así ha sido. Con el tema del salario mínimo interprofesional, exactamente igual. Hemos dicho que estamos de acuerdo en la subida del salario mínimo interprofesional y además de eso es que solicitamos a través de la propuesta de ley que hemos hecho hoy aquí, y en este caso coincidimos con Sumar, que debería estar exenta del IRPF. Por lo tanto, en estos grandes temas que son sustanciales, pues creo que estamos de acuerdo y que hay una amplísima mayoría dentro del Congreso de los Diputados. Ahora, si queremos ponernos a hablar de matices y del tan traído palacete que se ha hecho famoso, del cual y tú como historiador seguro que lo sabes. Hay tres sentencias de la justicia francesa que dicen que ese palacete pertenece al Estado español y no pertenece al PNV. Correcto. Pero bueno, que la dama de Elche. pero bueno, si obviamos la justicia francesa, pues entonces a lo mejor sí es del PNV. Pero teniendo en cuenta eso, que son, en mi opinión, temas menores, el poder votar a favor de la subida de las pensiones tal y como se ha hecho, o el poder votar a favor del incremento del salario mínimo interprofesional y que no tribute ni IRPF, en eso estamos de acuerdo. Y yo creo que eso es lo más importante de esto. Pues la verdad es que estoy encantadísima esta tarde aquí con vosotros y de verdad que hay un espíritu de armonía y de consenso impresionante. Vamos a hablar de Trump y vamos a hablar de los aranceles. Yo decía, le llevamos a Trump. En esto también vamos a estar de acuerdo. Le llevamos a Trump, le llevamos que pruebe nuestros mejores aceites, le llevamos que se le quite ya las tonterías, las ganas de subirnos los aranceles, por lo menos en lo que a nosotros nos afecta, que es lo que vamos a defender. José Luis, yo creo que sería una buena medida, que los probara más. Igual estaba deseando que le llegara aceite. Con el tema de los aranceles sobre el aceite, hasta donde yo sé, ahora mismo no hay nada. Si estoy equivocado me corregí. Ahora mismo no. Pero yo hoy, como cada mañana, hago un repaso integral a la prensa de todo tipo y no he visto que todavía haya grabado con ningún tipo de arancel de momento no. a lo que más nos puede afectar a nuestra Pero provincia, capaz, que es, hombre, por supuesto que es capaz, del mundo del olivar. Si eso ocurriera, obviamente a nosotros no nos parece nada bien. Ahora, si tu pregunta a los aranceles de Trump son ya de temas internacionales, pues entonces ahí ya podemos estamos aquí 3 horas hablando y nos quedaríamos podemos hablar de que, por ejemplo, ha subido todo lo que también nos afecta en la metalurgia española, el tema del aluminio y el acero, porque nos afecta bastante, exportamos bastante. Como habréis podido observar, si se tiene no solamente mirarlo como un tema impositivo, o sea, no ceñirnos únicamente al tema impositivo del aumento de los aranceles, porque los aranceles existían, pero del aumento de esos aranceles, el 25%. si os estáis dando cuenta, y gente del equipo de Trump así lo deja meridianamente claro, los están utilizando como medida de presión a diferentes países. Por ejemplo, lo ha hecho con sus vecinos del norte y del sur, con Canadá y con México. Y con Colombia. Imponiéndoles, los he puesto como ejemplo, pero obviamente hay más. Como ejemplo de cómo presionar para que esos países tomen una serie de medidas inmediatas que, según
el señor presidente de los Estados Unidos, abrumadoramente votado por los estadounidenses, cree que le conviene. De hecho, en ese tema la jugada le ha salido bien. Estoy hablando de Canadá y de México. Por el tema de la inmigración ilegal, del tema, con Colombia también, de la inmigración ilegal, de la lacra tan gravísima que tienen en Estados Unidos con la droga llamada fentanilo. Todo eso, de manera inmediata, en cuanto ha impuesto ese 25% de aranceles, lo han cortado, pero radical, de raíz. De hecho, hasta la propia presidenta de México, que obviamente no es sospechosa de ser de derecha, sino más bien todo lo contrario, ha conseguido... abrumadoramente mayoritaria. Sí, sí, también. Ha conseguido que, en 24 horas, que el presidente Trump suspenda durante un mes la imposición de esos aranceles, mientras envía 10.000 soldados a la frontera para hacer pues lo que hayan acordado que tienen que hacer, que ya hemos hablado, inmigración y droga. Con lo que vaya a hacer en relación a la Unión Europea, porque si nos ponemos a hablar de lo que está haciendo con China, pues ya sabemos que son ahora mismo la primera y la segunda potencia mundial, que están en una guerra comercial brutal, y en ese caso, pues cada uno está intentando jugar sus cartas como considera mejor oportuno, para que China, para adelantar a Estados Unidos, y Estados Unidos para intentar evitar que China le adelante. Se pelean hasta por la inteligencia artificial. Correcto, correcto. Y concluyo con lo que vaya a ocurrir con los aranceles a la Unión Europea, y en concreto con España, pues yo quedo a la expectativa, porque creo que todavía no se han llevado a cabo una serie de medidas radicales, pero estoy absolutamente convencido, y obviamente no soy ningún experto en política internacional, aunque sí me interesa mucho lo que ocurre en este mundo, e intento estar medianamente enterado. Lo que haga con la Unión Europea, que no será solamente con España, obviamente, lo que haga con la Unión Europea en tema arancelario, pues creo que también va a tener mucho que ver con el tema de presionarnos para que tomemos cierto tipo de medidas, entre otras cosas, en algo que insiste mucho el presidente de Estados Unidos, es que la Unión Europea tiene que invertir más en defensa y en lo que aportan a la OTAN. Estoy absolutamente convencido de que va a ser una medida de presión, y que, no sé si me equivocaré, pero al final entiendo que en mayor o menor medida entraremos por el aro, porque Estados Unidos es la primera potencia del mundo, es el principal socio comercial de Europa, y si nos presionan con esos temas arancelarios, estoy convencido que, repito, en mayor o menor medida, pero se llegará a algún tipo de acuerdo y esos aranceles no se llevarán a efecto. Jorge. A mí lo que... Lo mismo da. A mí lo mismo me da. Porque es curioso que el país padre del capitalismo haga una política proautárquica, ¿no?, en la que ahí haya un veto de lo que viene de fuera. Y sí es verdad que lo que tenemos es una amenaza latente, que cuando las barbas de tu vecino veas cortadas por las tuyas, remojadas, pero sí tenemos la experiencia de que ya la pasada legislatura de este señor, que voy a usar una palabra de... Fíjate los años que llevo viniendo, que cuando Trump mandaba, ya venía yo aquí y el representante del Partido Popular decía que era una persona histriónica, y me gustó mucho, y es una persona histriónica. Sí tenemos el antecedente de que ya grabó altísimamente la aceituna de mesa. Sí. Exactamente, que fue además, al final, esto funciona de una forma muy sencilla. Si tú pones más caro un producto en un país extranjero, la gente deja de consumir ese producto, por lo tanto tú exportas menos, por lo tanto ganas menos. Una pregunta muy graciosa, quiero recordar, que viene muy al hilo de lo que estás diciendo, porque, bueno, pues la semana pasada estaba yo malita con mi gripe, pero viendo, por supuesto, el programa que lo llevó Manolo de maravilla, y me acuerdo que hubo un momento que me arrancó la risa, porque le pregunta a Blas, ¿tú qué entiendes de esto? ¿Hay olivos allí en América? Claro. Sí, hay, en California hay muchos. Sí, ¿no? En la zona... Bueno, que total, que al final también Trump tiene una política de actuación inmediata en la que no sopesa, creo que no sopesa las consecuencias. ¿Tú crees que no lo sopesa? Luego, sí, porque mira, y te pongo el ejemplo del Bitcoin, ¿no? Él saca su moneda, fíjate, su mujer saca la suya. Fíjate el que se ha enriquecido. Claro, eso pega el petardazo el primer día, la moneda llega a valer una unidad $17.000,
¿vale? Hoy está a $170. O sea, pero es al final algunos ya han sacado un tajatela. enriquecimiento momentáneo de gente con información privilegiada que además hoy se ha visto que tenía las monedas compradas antes de que saliera a la bolsa. Sí. O sea que Hoy encima lo han dicho todos los hay medios de una comunicación. comisión que se la han cargado para que no vigile este tipo de estafas porque esto al final es una estafa. Bueno, se van a seguir cargando y es un porque poco la forma- hoy ha dicho que se acaba otra vez la sierra, se Claro. la ha dado a Elon Musk. Y es un poco Porque la es forma demasiado funcionario. en la que funciona, porque además yo lo de la inmigración, desde mi concepción de hijo de migrante, de nieto de migrante, considero, como dijo también el otro día el actor que ganó el Goya, mejor actor de reparto, que ninguna persona es ilegal en ninguna parte y que debe de haber cauces para que todas las personas tengamos un libre movimiento por el mundo, que es al final lo que nos pertenece, porque la geografía existe, pero los límites políticos, como todo el mundo sabe, son líneas inventadas. Aún así, lo que yo como europeo quiero es saber cuál va a ser la respuesta de la Unión Europea. Porque si al final vemos que la inteligencia artificial se pelean los dos y China le pega un mandoble enorme creando lo mismo con menos coste, y al final nuestra respuesta es meter 200.000 millones de dólares en crear esa inteligencia artificial aquí en Europa, y eso si lo comparamos tanto con China como con Estados Unidos, es como tener esto y rascate un pie, pues claro, quiero saber un poco la respuesta que vamos a tener, porque vivimos en un mundo en el que es que parece que Europa ya sí que es el viejo continente, ¿no? Aquí parece que es que ya estamos de vuelta y ya o nos comen los indios, o nos comen los chinos, o nos comen los estadounidenses, o nos comerán los brasileños. Pero yo no lo considero así. Somos un mercado importante y somos un lugar de referencia en el mundo al que la gente migra. O sea, es un lugar donde se puede desarrollar una vida digna. Proyecto Por de lo vida, tanto, claro. y eso se ha hecho mediante siglos, ¿no? La cosa es que creo que Europa debe dar una respuesta adecuada y que no sea una respuesta totalmente displicente con Estados Unidos. Por una razón muy sencilla también, porque no solo de Estados Unidos vive el hombre, que es que hay otros mercados, que es que hay otros lugares y que es que nosotros también tenemos un potencial a desarrollar, desarrollado y a desarrollar. Y al final, que iba a decir otra cosa, Trump ha sacado los mismos electores los 3 golpes. Lo que sí ha sido el batacazo, fruto de la decepción, fruto del mal gobierno, fruto la de todo, demócrata. de 11 millones de votos La demócrata. del Partido Demócrata. O sea que al final lo que sí tiene es una base que lo apoya, que es importante en un país, y que luego yo creo que sus decisiones, pues como esto no es flor de un día, sino que esto hay que verlo a la larga, veremos a ver en qué repercute, no aquí, sino en los propios Estados Unidos de América. Cuando se vaya, porque teóricamente, a no ser que cambie la ley, que todo es posible con No, Trump, bueno, vamos. se tendrá que Yo ir. yo hay una cosa Esa es que la- sí me gustaría. Yo he escuchado esta mañana y a un político español. Bueno, primero decir que mi postura sobre Trump no la defino yo, la ha definido perfectamente Esteban González Pons del Partido Popular. Es decir, hasta ahí, totalmente de acuerdo, es la manera que lo ¿Qué califica fue a lo que Trump. le dijo? Que, Le que fue un era insulto. la locura mayor que podía cometer un pueblo ante una persona que más o menos lo que Demente, yo me que creo que dijo diferencio algo así. un poco en esto con Mira, bueno, González Pons era que yo hago mucho caso a lo que decía Maquiavelo en el discurso aquel de Tito Livio, que decía, a veces es muy sensato hacerte el loco. Y yo creo que este personaje para mí es muy preocupante para la humanidad. Quiero aprovechar un poco lo que nos da en esto para hacer un poco de, como aquel que viene a hablar de su libro, yo le aconsejaría a los lectores que leyeran el libro Umbral. póstumo de Almudena Grande, Todo va a cambiar. Es un reflejo de lo que está pasando hoy en día en la sociedad mundial. Ella lo define en su novela póstuma como una cuestión que viene después de la pandemia. Pero quería acabar diciendo, en mi intervención diciendo, esta mañana escuchaba yo a un líder de 3 millones de votos en el Estado español de una orfandad intelectual impropia de una persona que pueda ocupar un asiento en el Congreso de los Diputados. Y te lo dice un mediocre. Decir en un Congreso de los Diputados que Trump nos subiría los aranceles a España porque le caemos mal y que a Meloni no se lo sube porque le cae bien, para mí que es de una orfandad grandísima. Y digo orfandad intelectual, pero además hay una cuestión, que es que esta misma gente que suele decir eso,
no se para a pensar que si estuvieran en Estados Unidos serían expulsados inmediatamente, y no expulsados, ya le ponen y embridados hacia sus países de origen o hacia los meterían en Guantánamo. Pero yo, lo único que me queda en cierto grado, y coordino un poco con lo que decían los compañeros de tertulia, es que nosotros en España estamos bajo el paraguas de la Unión Europea. Y el paraguas de la Unión Europea, lo mismo que yo siempre he dicho, lo decía en el tema anterior, que el PSOE tiene que ser valiente, la Unión Europea tiene que empezar a hacerse valer y a ser valiente. En Europa somos 400 casi millones de habitantes con unos potenciales, y nos tenemos que creer que somos lo suficientemente autónomos y no tenemos que depender de nada. No quiero... Acabo. No, sí, pero si no quiero que acabes, porque al hilo de todo lo que estás diciendo, y estamos hablando de Trump y no quiero terminar, nos queda muy poquito tiempo, no quiero terminar sin preguntarte, porque me puede la curiosidad saber lo que opina, bueno, pues, de una de las últimas de Trump con respecto a la Franja de Gaza. Mira, no, me está dando, es que hasta picores. Me están dando picores, porque es que además yo lo que quiero, vamos, y os lo digo aquí, yo recuerdo como mayor que vosotros cuando veía hace muchos años películas de ciencia ficción, no se va a producir nunca en la vida. Es decir, y lo que está intentando hacer no es ni más ni menos. La Riviera. No, es decir, aquí. Tú date cuenta, dos cuestiones. No, pues esta mañana ha dicho, porque yo lo valgo, no lo voy a comprar, me lo quedo. Pero mira, no es una cuestión de entrar en debate filosófico, pero por un sitio, a los grandes capitalistas ricos, en su discurso de investidura dice, no pasarán muchos años sin que la bandera de Estados Unidos se vea en Marte. Con lo cual, el Elon Musk, etcétera, ya tienen su sitio de veraneo para no estar aquí, y ahora llegará a la burguesía, no sé qué, le voy a comprar la franja. Lleva a la Riviera Es que árabe. Habla así, es decir, habla de esa manera, voy a comprar la franja de Gaza. No, comprarla no, ha dicho que él no la va a comprar, que se la queda. Que se la queda. Bueno, que se la queda. O que va a comprar. Es decir, que la va a gestionar. Ya te digo, la mejor manera de hacer una en este mundo es lo que yo decía de Maquiavelo. Es decir, hazte el loco y no te toman. No. Este hombre es un peligro público. Y yo lo que sí le pediría a la Unión Europea es que sean lo sumamente sensatos, tranquilos, a la hora de hacer con el tema, porque en el mundo estamos casi, no me sale ahora mismo, pero me parece que 8 o 9 mil millones de habitantes. 8.000. Casi, y 8 o 9 mil millones de habitantes, nosotros podemos diversificar, tenemos mercados, tenemos una serie de cuestiones donde también poder ir. Que es verdad que nuestro principal comprador puede ser Estados Unidos, que tampoco lo es, pero hay una cosa que yo le decía al compañero de tertulia. Hay una cosa que el compañero de tertulia del PP metía, que era, nos exige que invirtamos más en defensa, pero no porque vayamos a defendernos, porque lo que le exige a la Unión Europea es que invirtiendo más en defensa, más dinero le mete a ellos. Claro, si las armas se las compramos por favor, a ellos. Vamos a no hacer locuras ya. Yo creo que suficientes locuras tenemos ya entre lo endógeno como para lo exógeno, perdón, que para salir el... José Luis, ¿queréis opinar de la Franja de Gaza? De la Riviera árabe. Sí, cualquier barbaridad que se produzca de ocupar un territorio sin el más mínimo asilo del derecho internacional, ya nos vamos. Sí, pero esto es la típica publicidad que porque le además gusta, tiene el respaldo de los suyos. Entiendo, a su electorado, porque no es su lema hacer América grande otra vez, volver a que vuelva a ser rica. A las teorías esas antiguas. Lo ha dicho textualmente, que vuelva a ser rica. Perdona, que se me ha quedado una cosa en el tintero. Yo le pediría a ese que sale haciendo apología del defensor, del agricultor, del de eso, que vaya ahora a explicarle si nos suben los aranceles, que no va a ser así en ese aspecto, pero si nos suben los aranceles en el aceite de oliva, que es verdad que son exportadores, que le explica al agricultor ese que quiere excitar, con no sé qué, con no sé cuánto caballo, caza, etcétera, que le explique dónde está su servilismo hacia el poder americano en ese aspecto.
Que termino, que ya Que está, no, ni opinas, vamos. que al final, bueno, ya está, tú vendes un discurso que aunque sea falso satisface a los que quieren escuchar eso y ya está. ¿Y qué van a hacer? Comprar Groenlandia, renombrar el Golfo de México. Que el otro día había un chiste que lo voy a decir porque es que me encantó. Hay que ver que el Golfo de México lo comparte México y Estados Unidos, pero el Golfo de Vizcaya es súper pequeña ¿verdad? y se llama Golfo de Vizcaya todo. Es verdad. Francia, toda la zona norte de España y demás. Al final, a largo plazo. Veremos a ver en el largo plazo cómo nos sale el mal gobierno, entiendo, del Partido Demócrata, la falta de valentía, te voy a copiar eso, la falta de valentía que han tenido para abordar muchos problemas sociales, que son los que ha hecho que los estados bisagra, juventud y migración, no hayan estado del lado de ese centro Muchísimos reformista, latinos que han votado a Trump. y que esperemos que Europa se haga de valer. José Luis, ¿opinamos o no? Con De respecto a Gaza, la guerra, yo voy a dar una opinión general al respecto, sin entrar en lo que haya podido decir Trump en relación a Gaza, porque creo que como el tema es tan grave, tan delicado y tan trágico, Es cierto. lo Y que tan me cómico gustaría a la vez. decir, dejando aparte lo que haya podido decir este señor al respecto, es que por mi país hablo a título personal, aunque sé que estoy aquí representando al Partido Popular. Y a ti mismo. Me alegro muchísimo que de momento toda esta guerra se haya detenido, que se estén intercambiando rehenes, porque la desgracia tan mayúscula que todo comenzó por ese desgraciado 7 de octubre, aquel salvaje ataque terrorista de Hamás sobre suelo israelí, y luego la respuesta que ha tenido Israel de entrar a sangre y fuego en Gaza y en Palestina, que todo eso de momento, y espero que ya sea definitivo, se haya detenido. Lo único que espero es que sea definitivo, y que no se me ocurre compararlo con... Antes he dicho que el tema de la vivienda era un tema muy complejo y que había un montón de actores y de intervenciones que se tenían que poner de acuerdo para que todo eso funcione bien. Si todo esto en Oriente Próximo no se ha podido solucionar en décadas y en décadas y en décadas, si es verdad que con épocas mejores, épocas peores, pero esto es un conflicto que durante décadas, incluso grandes mandatarios a nivel internacional que han conseguido grandes éxitos a nivel mundial, han podido rebajar, en mi opinión, rebajar la tensión en la zona, pero nunca se ha llegado a una solución definitiva, y obviamente a mí no se me ocurre venir aquí y decir, bueno, pues hay que hacer esto y aquí ya se acaba el problema entre Palestina e Israel. No soy tan presuntuoso como eso, ni se me ocurriría nunca jamás, porque un problema enquistado en décadas y décadas y décadas, y que no hay manera de solucionarlo, y que, vuelvo a decirlo, unas veces el problema es más intenso, otras veces menos, pero persiste. Yo no sé cuál es la solución. Lo digo con total humildad, yo no sé cuál es la solución. Pero a día de hoy, que se haya detenido la guerra, ya me parece una muy buena noticia. Y ojalá sea para siempre. Aprovecha, José Luis, vamos, Jorge, que es historiador. Yo ya creo que no es un problema de décadas, es de miles de años, porque desde el Génesis de la Biblia, y te habla un ateo, que la ha leído la Biblia muchísimas veces, además la Biblia es lo que a mí me hizo llegar a mi conclusión de ateísmo, desde el Génesis en la Biblia ya te habla del problema mal resuelto. Y ahora quieren resolver. Yo estoy contigo. Es decir, lo mismo que yo siempre he denunciado, el ataque terrorista en mayúsculas de Hamás hacia Israel, también denunció con mayúsculas el genocidio israelita frente al pueblo gazatí, muy palestino. Bueno, que haya cualquier parón en una guerra, que haya cualquier guerra, en la de Ucrania, que son las que nos suenan, las mediáticas, las que... Porque hay muchas más guerras que llevan más de 100 conflictos armados a lo largo del mundo. Nadie habla de ello. Ya no se habla de Ucrania, ni de nada de Creo que lo va a arreglar. Es siempre una buena noticia. Creamos que no tenemos la solución, que la busquemos como sea. Hay que buscarla, y es más, hay que encontrarla. Gracias, Jorge.
A ti. Muchas gracias, José Luis. vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Blas, por habernos Muchas acompañado y gracias. qué tertulia más agradable y más bonita Sí, hemos ¿no? vivido esta tarde noche aquí en 9 de la Como Lima. deben de ser. Desde luego que sí, en armonía y siempre, sobre todo, confrontando ideas, pero con respeto. El respeto y la educación y la forma están por encima de cualquier otra consideración. Nosotros aquí lo dejamos. Volvemos la semana que viene con todos ustedes aquí en nuestra mesa de actualidad a debate. Hasta entonces.